Francisco Ortega Polanco retoma este lunes la audiencia preliminar a los imputados en el caso Odebrecht. Hoy continúa la defensa de Jesús Chu Vázquez, a quien la Procuraduría General de la República lo acusa de soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de patrimonio y lavado de activos. Vamos a pasar a la Suprema Corte de Justicia, donde ya inició este proceso. Escuchamos. Ahí yo interrumpí el párrafo porque ahí lo que va a decir es lo que se puede verificar con las certificaciones de la Tesorería de Seguridad Social, y se aportan y se describen dos certificaciones que yo las voy a mostrar en un minuto, que son certificaciones que dicen que Chu Vázquez y su esposa no tenían un registro conforme a esa certificación. Entiéndase, no recibían salarios. Eso es lo que dice esa certificación. Entonces, sigue diciendo: habiendo descartado, este otro párrafo, habiendo descartado toda actividad económica extralegislativa por parte del imputado Jesús Antonio Vázquez, su patrimonio debiera estar sustentado por los salarios devengados en razón de su función pública como legislador. Una información, pues ahí termina, como legislador. En concreto, esos dos párrafos dicen única y exclusivamente que su enriquecimiento obedeció a cualquier dinero que sea distinto al de su labor legislativa. Porque según esas dos certificaciones, él no tenía más salarios. Eso es lo que se le imputa de esa parte. Y concluyen con esta afirmación, para terminar el desarrollo de esa imputación. Esto resulta un fenómeno asimétrico, con los medios y fuentes económicos de producción de Jesús Antonio Vázquez y su consorte, que dependían casi exclusivamente de la función de este último como servidor público en el Senado de la República, de lo que se comprueba que Jesús Antonio Vázquez Martínez, en su paso por la administración pública, incrementó su patrimonio injustificadamente, constituyendo un enriquecimiento que obedeció a los actos de corrupción. Todo peso que no sea de la labor legislativa es fruto de corrupción. Eso es lo que se le imputa. Porque hay una acción, hay una lógica en la acusación, de que se parte de esa premisa. La premisa es que todos sus ingresos tenían que circunscribirse a la labor legislativa. Eso es lo que se le imputa. Todo peso fuera de la labor legislativa es corrupción. Eso es lo que dice la acusación y eso es lo que se le imputa. Ay, eso es lo que se dice. Lavado de activos. Las acciones del imputado Jesús Antonio Vázquez Martínez encuentran su sustitución típica por el incremento de patrimonio derivado del pago de sobornos, que constituyen una infracción grave y precedente para el lavado de activos. Las colocaciones en el mercado de valores de la señora Dionisia Marta Almonte, sin tener actividad económica formal, muestran que era utilizada por su esposo para ocultar e integrar considerablemente sumas de dinero de origen ilícito, constituyendo así un círculo de lavados de activos, un círculo de Jesús Antonio Vázquez Martínez y su esposa, ellos dos. Ya no se necesita triangulación, simplemente entre ellos dos se están lavando activos para ocultar e integrar considerablemente sumas de dinero de origen ilícito, constituyendo así un círculo de lavado de activos que incorpora a familiares, porque ella es familiar. Ella es familiar y el otro hijo también es familiar, porque ese hijo es una familia, con el objeto de ocultar el dinero proveniente del soborno. Ellos se ocultaron entre ellos para ocultarlo. Luego de colocar el otro párrafo, que es el último, magistrado, el último párrafo, luego de colocar y estratificar en el sistema financiero nacional el dinero que adquirió producto de sus actividades ilícitas, que son todas las que no son labor legislativa, el imputado Jesús Antonio Vázquez Martínez integró gran parte de estos recursos en inversiones inmobiliarias. Tomó el dinero, producto del soborno, y lo invirtió en
inversiones inmobiliarias. Para ello, como hemos expuesto, adquirió 12 inmuebles. 12 inmuebles. Y describieron los 12 inmuebles. Nosotros, como vamos a hablar de esos inmuebles, no lo pusimos ahí, pero adquirió con ese dinero, fruto del soborno, 12 inmuebles. Descrito precedentemente. Un comportamiento habitual en el proceso de lavado de activos. Es decir, que conforme al sistema universal de lavado de activos, esta es la tipicidad, esta es la característica, la que ellos han descrito, de lavado de activos. Así se invierten los recursos de este país. El Ministerio Público para esa conclusión. Pues los inmuebles son bienes relativamente ligados a ellos, con un valor muy difícil de estimar y con tendencias apreciadas. Cierro la cita. Ahí terminó todo el universo de las imputaciones sobre esos dos casos. Es decir, que como defensa técnica nosotros tenemos, y se lo hemos aclarado, que aclarar, que explicarle al tribunal en esta etapa después de la instrucción, que si él tuvo más ingresos y si fueron lícitos esos demás ingresos, porque la acusación discrimina todo otro tipo de ingresos que no sea la labor de libertad. Eso que yo estoy diciendo lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a ver los soportes, las pruebas que le han depositado para justificar esos alegatos, porque eso también tiene que ver con esta etapa, que usted pueda sopesar, evaluar el peso de esas evidencias. Las pruebas depositadas por el Ministerio Público. Ya. Sí. Yo también hice lo mismo, magistrado. Sobre estos tipos penales eran muchas cajas. Y yo, junto con el equipo técnico que acompañamos esta defensa, las resumimos en ese paquete. Aquí están todas las pruebas contra Chubasque para justificar que él incurrió en el enriquecimiento patrimonial de manera ilícita y en lavado de activos. Aquí está. Yo me la juego si voy a omitir una prueba. Yo me la juego. El equipo se la juega. Porque si no, entonces no tiene sentido la seriedad de la presentación ante usted. Entonces, para que tenga coherencia, tiene que ir con ese sentido. La prueba por excelencia tiene que empezar con el documento número 6 de la oferta probatoria del Ministerio Público, con respecto a documentos particulares de Chubasque. Ese documento, el 6, se presenta, según la oferta probatoria, con lo siguiente. Con este documento, el Ministerio Público establece el detalle de los salarios devengados por el imputado Jesús Antonio Vázquez Martínez en monumentos que no tienen significación en relación al comportamiento que exhibe en el sistema bancario, financiero y de valores. Esa es una certificación, como usted puede comprobar, que da el secretario general administrativo del Senado. Quiero llamar la atención suya para objetivizar el documento y que le pueda dar el sentido real a ese documento, que a pesar de que dice que es una certificación sobre los ingresos del año 1994 al 2010, usted ve que empieza en el año 1997. Se omite el 94, se omite el 95 y se omite el 96. Me voy a la parte final, ya van año por año, hasta llegar al año 2010, hasta el año 2010. En el año 2010, quiero llamar la atención suya en el cuadro de resumen.
Aquí ya, en el año, se lo certifica lo que yo acabo de decir. Le dice al secretario que el resumen de ingresos es desde junio del 97. Se lo dice ahí. Hasta agosto del 2010. Le dice dos cosas básicas. Que hubo un total de ingresos del 97 al 2010 de 24.811.927,83, y de eso hubo una retención para pago de impuestos, de 4.784.694.27, ¿verdad? 97. Como no quiero volver para atrás en ningún momento, quiero también hacer otra observación. Vámonos a hablar del 2008. En la de 2008 podrá comprobar que esa parte final, 2008, que tiene retenciones. Quiero llamar la atención suya para el futuro, pero para no volver al documento, ya que estamos aquí. Dice, retenciones del año 2008, 418.000 pesos, 560.084 pesos. Le digo eso, magistrado, porque ayer yo le comentaba que hay una certificación que suscribió el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, que habla del año 2018, los impuestos del año 2018, y creo que no pasa de 16.000 pesos. No pasa de 16.000 pesos. No me voy a referir a que esa misma certificación habla de los impuestos de 2017 y de 2018. ¿Por qué? No me refiero a eso. Porque no hay ningún cargo sobre el 2017 y 2018. Entonces no quiero tampoco agobiar con cosas que no van al caso. Pero también lo discriminan. Pero no importa. Lo que tenía que ver con el caso es eso. Ya nosotros no vamos a poder aclarar ese tema, pero queríamos enseñárselo, que eso contradice la propia certificación que dio Magín. Aunque ya no tenemos forma de aclararlo porque Magín no va a poder venir. Entonces vamos a la parte última para salir de este documento. En la parte última, entonces, podemos concluir que la acusación presenta como prueba que le imputa el cargo de enriquecimiento patrimonial y lavado de activos porque Chubasque devengó por salario 20.027.233.56 pesos. Y ese ingreso, comparado con el movimiento bancario, no se corresponde. Por eso está aquí Jesús Antonio Vázquez. Por eso. Y como una sentencia letal de ellos para nosotros están estos dos documentos. TCS, Tesorería de Seguridad Social. No figura con aporte en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yo entiendo que el órgano acusador entendió que los ciudadanos nada más reciben ingresos por concepto de salario. Esta acusación sella y fija con estas dos certificaciones, porque con estas dos certificaciones ellos dicen ya no tenemos que buscar más nada, porque si usted no ha devengado, usted no está reportado con más salario, usted no está inscrito para recibir más salario, entonces ya usted no va a recibir más ingresos, porque es que la acusación asimila ingresos igual a salario. Y esta es una certificación que ataca los salarios. Con eso ya el acusador cerró su caso en cuanto al tope de los ingresos. Ya, un candado, un código de seguridad. Ya partimos de eso, nos montamos ahí, todo lo demás es ilícito. Esa fue la forma que pensó el acusador. Lo vimos en las descripciones de las declaraciones
como base fáctica, y aquí lo estamos viendo como prueba ya concreta de ellos. Son coherentes, así que ellos piensan, así fue que lo dijeron, lo afirmaron y así lo probaron. Ellos probaron eso. Le digo eso porque en la página 25 y 26, perdón, la prueba 25 y 26 son las dos certificaciones del orden probatorio. Y cuando me voy a la oferta probatoria, ellos me ayudan. Con este documento, el Ministerio Público presenta la certificación de Tesorería de Seguridad Social como indicador de que este no figura con aportes en el sistema de seguridad social, por lo que sus ingresos están vinculados a la labor que desempeñó en el Congreso como senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Para que no quede duda. ¿Está claro lo que yo dije? Ellos lo certifican. No le voy a leer la otra porque es similar, pero es respecto a su esposo de Chubasque. Esa era el sello de él. Luego, honorable magistrado, cuando yo describía la base fáctica, estaban los certificados de título que ellos aportaron. Pero esos certificados de título que ellos aportaron, ellos lo asocian a dos documentos, que lo tengo aquí. Un documento, que es los documentos de la oferta probatoria del orden de prueba 9, 1, 4, 8, escúcheme que estaban desorganizados, por eso lo voy a decir así, 2, 3, 10 y 12, que son la parte que ellos denominan pruebas materiales de estas dos tipos. Estas son las pruebas materiales, esos certificados de tipo. Entonces, quiero para también economía procesal y no darle mucha vuelta al tema, irme directo, aportar el documento 24, que es la declaración jurada que presentó Jesús Antonio Vázquez Martínez el día 30 de octubre de 2006 y que tiene fecha el 18 de septiembre del año 2006. Recuérdese, magistrado, que terminaba un periodo y el 2006 empezaba otro periodo legislativo. Por eso lo del 2006. Esa es la única declaración jurada que se presenta. Entonces, creo que es justo, porque es lo que interpretamos en la acusación, de que hay una relación. Digo eso porque, a pesar de que en el dispositivo, que yo no me voy a referir porque la base práctica no aparece en ningún lado, no se le imputa, por ejemplo, que hubo una falsedad en su declaración.